La traición más oscura, historias reales de tortura familiar. ¿Qué harías si la persona en quien más confías se convierte en tu peor pesadilla? Hoy te contaré casos reales de torturas cometidas no por extraños, sino por familiares. Historias escalofriantes de traición, sufrimiento y horror dentro del propio hogar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. No apto para sensibles. En la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí, cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío, y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí, y no podrás escapar de su eco. Bienvenidos, no olviden suscribirse para conocer casos escalofriantes. ¿Masacre familiar? No pensé mucho cuando Sane me invitó esa noche. Se suponía que sería una pijamada normal, una oportunidad para escapar de las tareas y de sus hermanas. Su familia fue acogedora, como siempre. Su mamá preparó la cena, su papá bromeó sobre la escuela y sus hermanas nos tomaron el pelo con los chicos. La casa se sentía cálida y animada, pero Sane parecía extraña. No dejaba de mirar su teléfono durante la cena, sus dedos temblaban ligeramente. «Ya vienes», susurró finalmente después de que subimos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y no pronunciadas. Había visto a su hermano una o dos veces, y siempre había algo raro en él. Su presencia era sofocante, como si hubiera traído consigo su nube de tormenta. «¿Por qué?», pregunté. «¿Quiere dinero? Papá va a decir que no». No tenía que decir el resto. No la presioné, pero recordé los rumores sobre él. La gente del pueblo decía que Son no estaba bien. Tenía mal carácter, una forma de mirarte como si estuviera planeando algo que no te gustaría. Era pasada la medianoche cuando su coche entró en la entrada. El cuerpo de Sane se tensó. «¿Por qué está aquí tan tarde?», pregunté. «¿Quiere dinero? Siempre lo hace. Nunca es suficiente». Oímos el portazo, y luego la voz de Son, fuerte, enfadada e inquietante. «Te dije que lo necesitaba», gritó. La voz de Michael respondió, tranquila pero firme. «Esta vez no, Son». Son rugió. «Soy parte de esta familia». Mi amiga Sane se levantó, con las manos temblorosas. «Necesito ver qué pasa». «No», le susurré, agarrándola del brazo, pero ella se apartó del pasillo. Me asomé y la vi en lo alto de las escaleras. Sus padres estaban abajo, bloqueando el paso de Son. El rifle apareció de repente, demasiado rápido para procesarlo. El primer disparo resonó por toda la casa y Michael se desplomó, con la sangre acumulándose a su alrededor. «Mitch», Sandra gritó, corriendo. «Por favor, Son, no lo hagas», suplicó con la voz entrecortada. El segundo disparo la alcanzó en el pecho, lanzándola de espaldas contra las escaleras. Cayó, y su cuerpo aterrizó torpemente al pie. «¿Mamá?», Sane gritó. Son levantó la cabeza de golpe. Su rostro se retorció de rabia. «Corre», susurré, retrocediendo hacia su habitación y escondiéndome debajo de la cama. Unas botas pesadas subieron las escaleras con fuerza. «¿Dónde estás, Sane?», gritó Son con una voz cantarina. Me apreté contra la pared y me quedé sin aliento. A través del hueco bajo la cama, pude ver sus botas, con sangre goteando de las suelas, paseando por el pasillo. «¿Te crees mejor que yo?», gruñó. «Soy yo quien debería estar al mando». «¿Yo?». Se oyó un grito abajo. «Aléjate», gritó. Su voz fue interrumpida por otro disparo. Los pasos devolvieron la puerta a la de Sane. La habitación se abrió con un crujido. Sus botas entraron, dejando manchas carmesí en la alfombra. «¿Dónde está mi hermanita?». «¿Sane?», gritó. Miré por la rendija y la vi. Estaba en un rincón, acurrucada en el armario, con el brillo de su teléfono iluminándole la cara. «Ayúdanos», sollozó al teléfono. «Por favor». La puerta del armario se abrió de golpe. «¿Qué demonios estás haciendo?», ladró Son,
agarrando el teléfono y estampándolo justo frente a su cara. Llamando a la policía, se burló. Para. Por favor. No tienes que hacer esto. Sane suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿De verdad? Su voz se redujo a un susurro escalofriante. ¿No me dices qué hacer? La agarró del pelo y la sacó del armario. Sane le arañó la mano, pataleando y gritando. Por favor, soy tu hermana. Somos tu familia. Se quedó paralizado, ladeando la cabeza. Entonces se rió, un sonido gutural que me dio escalofríos. Familia. Escupió, levantando su bota ensangrentada. Entonces probó la sangre de la familia. Le dio un pisotón en la cara, obligándola a echar la cabeza hacia atrás. Sane se atragantó, ahogándose mientras la sangre le salía de la boca. ¡Cállate!, rugió, su voz resonando en las paredes. Apretó con más fuerza, estampándole la cabeza contra el suelo. Sus gritos fueron amortiguados por el peso de su trasero. Apreté los puños, con las lágrimas corriendo por mi rostro, intentando ahogar mis propios sollozos. Finalmente, él retrocedió y levantó el rifle, apuntándole a la cabeza. «No. Por favor», gritó. Sonó el disparo y la sangre salpicó la pared. El cuerpo de Sane se desplomó sin vida en el suelo, con la cabeza en un ángulo antinatural. Son se agachó sobre ella, inclinando la cabeza como si admirara su obra de arte. Deberías haberte quedado callada. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, con el suelo ensangrentado grabado en mi mente. Cuando los paramédicos me sacaron de debajo de la cama horas después, no podía hablar. Ni siquiera podía llorar. No le dije a nadie quién era. Las pruebas fueron suficientes para condenarlo. Pero cada noche veo su rostro, escucho su voz y siento el peso de mi terror. Y nunca dejaré de oír la risa de Son. Fría e interminable. El caso del asesinato de Son Bentler ocurrió en 2006 en Bonaparte, Iowa, cuando Bentler, de 22 años, mató a sus padres, Michael y Sandra, y a sus 3 hermanas menores. De 17, 14 y 12 años, Bentler disparó a su familia con un rifle en un intento de heredar la fortuna familiar y tomar el control de su próspero negocio de cereales. El crimen se descubrió cuando una de las hermanas llamó al 911 durante el ataque e identificó a Son como el asesino. Fue arrestado poco después y condenado por 5 cargos de asesinato en primer grado. Bentler fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, dejando a una comunidad devastada. Encadenados en el infierno. Desperté con el olor a podrido. Ese olor se pegaba a todo. A mi piel, a mi ropa, incluso a mi pelo. Era como si la casa estuviera viva, respirando miseria por todos lados. Mi estómago rugía, pero sabía que no debía pedir comida. Pedir significaba un castigo. Me incorporé en la cama, o lo que llamaríamos una cama. Parecía más bien un colchón mugriento con los muelles sobresaliendo. A mi alrededor, mis hermanos y hermanas estaban inmóviles, algunos todavía encadenados a sus camas. Mamá irrumpió en la habitación, cigarrillo en mano. «Levántate», dijo, con una voz que parecía una bofetada. Se acercó y me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel mientras me arrastraba al baño. «Mírate», volvió a decir, empujándome hacia el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Mejillas hundidas, ojos hundidos, moretones que pintaban mi cuerpo como una obra de arte enfermiza. ¿Te crees mejor que yo?, sonrió con una mueca cruel. «Arreglemos eso». El cigarrillo me quemó cuando me lo presionó en el hombro. Me mordí el labio tan fuerte que noté el sabor a sangre. Gritar solo la enfureció más. «No eres nada, Jordan», susurró antes de salir, dejándome temblando en el baño frío. Me metí en la ducha, dejando que el agua helada me rozara la piel. La quemadura del cigarrillo me picó, pero el agua me ayudó a calmarla. Cerré los ojos y exhalé temblorosamente. «Algún día saldré de aquí». «¿Un día?». Entonces lo oí, una risita baja.
Abrí los ojos de golpe y me giré para verlo. Papá. Viendo a través de la puerta, sus ojos, sus labios oscuros, se curvaron en una sonrisa que me revolvió el estómago. Estás creciendo, dijo, con una voz que me puso los pelos de punta. Sal. Grité, y mi voz resonó en las paredes del baño. No se movió. Esa sonrisa se ensanchó. Agarré la puerta y la cerré de golpe, oyendo el repugnante crujido de su nariz al romperse al otro lado. Siguieron sus gritos, y luego una retahíla de maldiciones. Mi corazón se aceleró. Lo había logrado. Ahora. Se oyeron pasos aterradores por el pasillo. ¿Mamá? La puerta se abrió de golpe, esparciendo astillas por todas partes. Me sacaron a rastras del pelo, con manos ásperas e implacables. Mis gritos no importaban. Nada importaba. ¿Te crees lista? Mamá gruñó, dándome una bofetada tan fuerte que me zumbaron los oídos. Papá se rió, tapándose la nariz con un paño que le sangraba. Juntos me golpearon hasta que no pude moverme. Luego me tiraron al ático, cerrando la puerta de golpe. El ático estaba peor que de costumbre esa noche. El hedor a orina me impedía respirar profundamente. La oscuridad no estaba vacía. Estaba viva, llena de mis hermanos, de gritos ahogados y del sonido de mi propia respiración agitada. Pasaron las horas. No dormí. Ya no puedo vivir así, pensé, mirando el pasador que había escondido en mi manga días atrás. La cerradura de la puerta del ático no era imposible de forzar. Había visto a papá suficientes veces para saberlo. Bajé las escaleras a rastras, cada crujido de la madera vieja resonando en la casa silenciosa. La sala era un laberinto de suciedad, platos viejos con gusanos, montones de ropa sin lavar y el leve zumbido de una máquina de papá en la habitación contigua. Llegué a la habitación de mi hermana de 13 años. Abrió los ojos de par en par cuando la sacudí para despertarla. Nos vamos, susurré. Ella sintió, pálida pero decidida. Juntas nos acercamos sigilosamente a la puerta principal, evitando las zonas del suelo que sabíamos que rechinarían. Cuando llegamos al porche, se quedó paralizada. No puedo, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Si me atrapan. Su voz se quebró. Vete. Tienes que irte. No, le rogué, agarrándola del brazo. Pero ella se apartó. Retrocediendo a la oscuridad de la casa, me di la vuelta y eché a correr. La calle estaba en silencio, el mundo exterior parecía un sueño. Mis pies descalzos golpeaban el pavimento mientras corría calle abajo, la adrenalina entumecía las piedras afiladas que se me clavaban en la piel. Cada sombra parecía un monstruo, cada ráfaga de viento, un susurro que me decía que diera la vuelta. Cuando vi las luces rojas y azules intermitentes del coche patrulla, caí de rodillas, sollozando. Un policía salió, con el rostro entre confundido y preocupado. Por favor, ayúdenos. La siguiente hora fue un caos. Media hora después, las sirenas sonaron fuera de la casa. Me quedé al borde de la calle, viendo cómo irrumpía la policía. Los gritos de mis padres llenaban el aire. ¿Qué hacen? No pueden hacer esto. Mientras veía cómo se llevaban a mis padres esposados, una extraña calma me invadió. El caso de la Casa de los Horrores Turpin salió a la luz en 2018 cuando Jordan Turpin, de 17 años, escapó de su casa en París, California, y llamó al 911, denunciando años de abuso por parte de sus padres, David y Louise Turpin. Las autoridades descubrieron a 13 hermanos, de entre 2 y 29 años, desnutridos y viviendo en la miseria, algunos encadenados a sus camas. Los niños sufrieron grave abandono, hambre y aislamiento. Privados de educación y atención médica, sus padres fueron arrestados y posteriormente condenados a cadena perpetua por tortura, privación ilegal de la libertad y maltrato infantil. El caso conmocionó al mundo, poniendo de relieve las deficiencias en la supervisión y la resiliencia de los niños que sobrevivieron. Marcada como propiedad. El verano de 2002 fue una época de libertad y alegría para mí. Había terminado la escuela
a los 15 años, disfrutaba del ritmo tranquilo de la vida en Carolina del Sur. Esa tarde de junio en particular, estaba en casa de mi mejor amiga, ayudándola con unas tareas. El aire era cálido, con el aroma a hierba recién cortada, y nos reíamos a gusto mientras llenábamos regaderas y charlábamos de nuestros planes para el fin de semana. La vida parecía normal, segura. Entonces llegó el coche. Al principio no fue nada raro, un viejo sedán se detuvo cerca. No le presté mucha atención hasta que el conductor se bajó y empezó a caminar hacia mí. Era un tipo normal, de unos 30 o 40 años, con el pelo corto y un comportamiento tranquilo. En sus manos sostenía unos folletos, de esos que se reparten a los vecinos o se dejan en los buzones. «Oye», dijo sonriendo, «¿te importa si te doy uno de estos? Son solo para una actividad local en la que estoy trabajando». Fui educada, asentí y tomé el folleto sin mirarlo siquiera. Él conversó un poco, nada extraño, simplemente preguntó si vivíamos allí y si nos gustaba la zona. Su tono era informal, incluso amistoso, y entonces, sin previo aviso, sacó una pistola. «Sube», ordenó, señalando un gran compartimento de almacenamiento en el asiento trasero de su coche. Su voz se volvió gélida. Mi corazón se aceleró, pero mis piernas se movieron. Me metí en el contenedor y él cerró la tapa de golpe. Me llevó a un complejo de apartamentos, el miedo me atenazaba el pecho. Nadie nos vio cuando me metió a empujones. El apartamento olía a lejía y a aire viciado. Me condujo al dormitorio, donde las persianas estaban tan cerradas que no cabía la luz. Su mirada había cambiado, ahora más fría, calculadora. Cerró la puerta con llave y comenzó la pesadilla. «Hagamos que esto sea memorable», dijo, sacando un pequeño cuchillo afilado del bolsillo. Me quedé paralizada, sin poder respirar mientras se acercaba. Me obligó a arrodillarme en el suelo, su mano apretándome el brazo con tanta fuerza que sentí que mis huesos se iban a romper. «Quiero que me recuerdes para siempre», murmuró. La hoja presionó mi piel y él comenzó a tallar. Al principio fue superficial, apenas punzante, pero a medida que arrastraba el cuchillo más profundamente, el dolor abrasador se volvió insoportable. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras él trabajaba, tallando las letras de su nombre en mi antebrazo como si no fuera más que un trozo de papel. La sangre goteaba al suelo, formando un charco entre nosotros. «¿Ves?», dijo, retrocediendo para admirar su obra. «Ahora eres mía para siempre». El dolor me nubló la vista, pero me negué a gritar. No le daría esa satisfacción. Pasaron las horas. Me abofeteó cuando no respondí con la suficiente rapidez y me empujó contra la pared cuando intenté resistirme. En un momento dado, me arrastró al baño. Me ató las muñecas con cinta adhesiva y abrió la ducha con agua helada, empujándome bajo el chorro. El agua me golpeó como agujas, cortándome el aliento y dejándome temblando violentamente. «Te limpias», murmuró. «Hay que mantener todo limpio». De vuelta en el dormitorio, me ató a la cama, esposando mis manos al marco y asegurando mi tobillo al poste. Me dolía el brazo donde había grabado su nombre, la herida aún estaba en carne viva y sangraba. «Toma esto», dijo, obligándome a tomar una pastilla. «Dormirás». Cuando por fin se quedó dormido a mi lado, roncando suavemente, me obligué a moverme. La cabeza me daba vueltas por las drogas, pero no podía dejarme llevar por la niebla. Lentamente, me llevé las manos a la boca, girando las muñecas lo justo para que el cierre de las esposas me tocara los dientes. El metal estaba frío, el tornillo era diminuto, pero lo intenté poco a poco. Los minutos se hicieron eternos. Entonces, el cierre se dio. Mis manos seguían esposadas, pero podía moverlas con libertad. Con cuidado, desaté la cuerda de mi tobillo. Mis movimientos eran lentos y pausados, y cada pequeño sonido se amplificaba en la habitación silenciosa. Cuando por fin me puse de pie, el corazón me latía tan fuerte que pensé que lo despertaría. Me giré hacia la puerta, pero me detuve al ver el armario. Sus puertas tipo acordeón estaban abiertas lo justo para llamar mi atención. No debería haber mirado.
Dentro, se amontonaban montones de vestidos. No eran ropa común y corriente. Manchas de sangre, oscuras y secas, salpicaban la tela, algunas apenas visibles y otras deslumbrantes bajo la tenue luz. Se me cortó la respiración y el pánico me agarró. Estos vestidos no me pertenecían. Eran de alguien más. Otras chicas. No esperé ni un segundo más y corrí directo a la carretera principal. Una vez afuera, el aire fresco de la noche me golpeó y eché a correr. Se acercó un coche y me lancé delante, agitando los brazos como una loca. El conductor frenó a fondo. ¡Ayúdenme! Di un grito ahogado. Me han secuestrado. Llévenme a la policía. El 24 de junio de 2002, Richard de Bonnet secuestró a Cara Robinson, de 15 años, del jardín de una amiga en Greenville, Carolina del Sur. Salió de su coche y se acercó a ella, fingiendo ofrecerle panfletos. Después de que ella dijera que los padres de su amiga no estaban en casa, Ivanitz le puso una pistola en el cuello y la obligó a meterse en un contenedor de plástico. La llevó a su apartamento, donde la torturó durante 18 horas. La valiente Cara Robinson logró liberarse y escapar. Mientras Ivanitz dormía, salió y encontró a dos hombres en un coche que la llevaron a la oficina del sheriff. Más tarde ese día, Ivanitz fue rodeado por la policía y falleció después de darse cuenta de que lo habían atrapado. Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.